Bien, hoy iniciamos un estudio acerca de las doctrinas de la gracia. La clase pasada estuvimos hablando de las 5 solas de la Reforma y decíamos que eran 5 frases que condensaban o resumían la doctrina protestante y las doctrinas de la gracia también hacen parte de esa consolidación de las creencias teológicas. De hecho, las doctrinas de la gracia son unos puntos doctrinales que enmarcan teológicamente el Evangelio de Cristo. Básicamente esa es la definición de las doctrinas de la gracia. Ahora, hoy vamos a estudiar por qué se originaron, cómo se originaron, cuáles son las doctrinas de la gracia, que son cinco puntos, y vamos a ver un poco también de historia acerca de cómo fue evolucionando a manera pues muy general. No vamos a andar mucho tampoco porque el tiempo pues no está de nuestro lado, pero vamos a pasar por lo más básico, por lo principal y sobre todo que tengamos muy en claro esta doctrina. ¿Por qué es tan importante estudiar las doctrinas de la gracia? Porque nosotros sabemos que la salvación que es por gracia, como lo dice la palabra, es el eje central del cristianismo. De hecho, toda la Biblia se centra en el plan de Dios para salvar al hombre. Y esa salvación es por gracia. Así que lo fundamental en el cristianismo es entender el Evangelio y entender que ese Evangelio es por gracia. Partiendo entonces de ahí, vamos a dar inicio a entender cómo surgieron, por qué surgieron y cuáles son. Pero antes de hablar de eso un poco, tenemos que hablar de este personaje que yo les había dicho la clase pasada que lo íbamos a tocar hoy, porque es fundamental que para poder entender lo que pasó, tenemos que entender y comprender lo que este personaje que ustedes ven en pantalla hizo. Él se llama Jacobo Arminio. Jacobo Arminio fue un pastor y un teólogo holandés, nacido en 1560, es decir, 4 años antes de la muerte de Calvino. Obtuvo su preparación teológica a los pies de Teodoro de Beza, el sucesor de Calvino en Ginebra, de modo que su formación teológica fue profundamente calvinista. Sin embargo, poco tiempo después de su ordenación al ministerio, comenzó a tener conflictos con la postura de los calvinistas holandeses en lo tocante al papel que juega la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. Entonces, como podemos nosotros mirar allí, ese punto que comenzó a crear el conflicto en la teología de Arminio con la teología calvinista, fue lo tocante a el papel que juega la gracia en la salvación del hombre. Y ahora vamos a entender por qué ese pensamiento arminiano se fue desviando del pensamiento calvinista. Arminio estaba de acuerdo con la postura reformada, con la postura calvinista luterana. Él estaba de acuerdo en muchos puntos. Sin embargo, él afirmaba lo siguiente. Arminio decía, toda persona no regenerada, es decir, que no ha nacido de nuevo, posee una voluntad libre de rechazar el Evangelio. Bueno, hasta ahí yo creo que todos diríamos, listo, nosotros estamos de acuerdo, porque si yo, por ejemplo, le predico el Evangelio a alguien y esa persona no cree o no se arrepiente de sus pecados, podríamos decir que esa persona rechazó el Evangelio y que la persona tiene esa voluntad de rechazarlo. El problema es que nos tendríamos que hacer la pregunta, bueno, ¿y qué si el pecador sí acepta el mensaje y se arrepiente? Y ahí donde está la línea delgada que separó el pensamiento de Arminio con el pensamiento de los calvinistas. Porque Arminio decía que esa voluntad en el hombre le daba la capacidad de rechazar, pero también le daba la capacidad de aceptar el Evangelio por su propia cuenta. O sea, él decía, nosotros somos capaces o de rechazar el Evangelio o
de aceptar el Evangelio. Está en nuestras manos. Y aquí es donde comienza a haber una dificultad, porque nosotros sabemos que la salvación es del Señor y que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, y la única manera de que nosotros respondiéramos positivamente al llamado de Dios es si nosotros recibimos vida por medio del Espíritu, es decir, si somos regenerados, en otras palabras, si hemos nacido de nuevo por el Espíritu. Entonces aquí es donde empieza a haber como ese roce entre estas teorías. Básicamente lo que Arminio pensaba era lo siguiente. Él decía, Jesús murió por todo el mundo, por todos, y el que quiera salvarse, entonces que crea en él. La postura arminiana dice que el sacrificio de Jesús en la cruz fue para toda la humanidad, que él murió por toda la humanidad. Pero entonces, ¿quiénes se van a salvar? Los que deciden aceptar ese regalo. Y eso le da mucha fuerza al hombre en cuanto a que él tiene un porcentaje en la salvación. Arminio obviamente decía que Dios era el que daba la salvación, ¿no? Pero a él involucrar al hombre en esa decisión final, le está dando parte de la salvación al ser humano. Y eso, así sea el 0.001% que él esté dando al hombre, le está dando algo. Cuando la Biblia me enseña a mí que la salvación 100% totalmente pertenece a Dios. Entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a mirar que muchas veces nosotros mismos también hemos tenido ese tipo de pensamiento. Hemos muchas veces también tenido ese tipo de conclusiones por la manera en que nosotros percibimos las cosas. Y es por eso que hoy en día el pensamiento arminiano ha perdurado y ha persistido. Pero pienso que una de las razones o los motivos más grandes por los cuales el pensamiento arminiano ha prevalecido es también por la falta de estudio bíblico de la sola escritura. Recuerden que hace 8 días hablamos de las 5 solas y una de esas solas era la sola escritura, es decir, me someto a todo lo que el marco bíblico encierra. Y entonces si sale en una postura como esta, yo tengo que ir a la palabra y realmente mirar en la Biblia si lo que yo estoy pensando o diciendo va de acuerdo a la palabra, porque es muy normal o es muy común que nosotros los seres humanos empecemos a sacar conclusiones por lo que vemos o por lo que sentimos o porque creemos que es así. Pero nosotros no podemos regirnos por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, ni por nuestros sentimientos, sino por lo que la palabra de Dios me dice, aunque sea difícil de entender, aunque sea difícil de comprender, aunque sea difícil de asimilar, yo tengo que al final renunciar a mis propios pensamientos y confiar por medio de la fe en lo que la Biblia me dice. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, él les decía, yo me acuerdo de ustedes y nunca ceso de orar por ustedes, pidiéndole a Dios que les dé sabiduría, que les abra su entendimiento, que les dé revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de su entendimiento para que ustedes puedan entender o comprender lo que la gracia significa, lo que significa la salvación. Entonces es nuestra tarea, mis hermanos, y nuestro deber involucrar en nuestras oraciones esa parte. Señor, ayúdame a entender tu palabra, porque una cosa es que yo entienda el concepto, pero otra cosa es que yo lo asimile. Y esto es lo que pasa hoy en día y por eso es que vemos posturas como las posturas arminianas. Entonces, Arminio tenía una similitud a un hombre que apareció por allá. Estuvimos hablando de él en la clase 2 con Agustín de Hipona, que se llama Pelagio. Pelagio, eso fue como en el año 300, 400 después de Cristo, y a Pelagio se le ocurrió algo muy similar, pero la diferencia era que Pelagio, él sí decía que el hombre 100% podía buscar a Dios. Pelagio decía, el ser humano tiene la capacidad de buscar a Dios.
sin que Dios se le presente. O sea, yo lo puedo buscar. Al menos Arminio entendía que primeramente era Dios quien le ponía en el corazón de la persona el evangelio y luego la persona decidía. En otras palabras, Pelagio pensaba más o menos de esta manera. Dios está allá lejos y yo voy y lo busco, porque yo tengo en mi corazón la capacidad de hacerlo. Ese era el pensamiento de Pelagio, el pelagianismo que Agustín de Hipona compartió en su tiempo. Entonces, muchos años después surge el pensamiento de Arminio, que es un poco parecido, pero el de Arminio era algo como esto. Dios viene y te busca y te dice, mira, este es mi evangelio, pero entonces el hombre tiene la capacidad de decir, lo tomo o lo dejo, como que Dios está esperando a ver el hombre que decide. Como si Dios le dijera, mira, aquí te traigo mi evangelio, mi salvación. Y el hombre dice, déjame pensarlo, sí o no. Esa es la postura arminiana. Pero vemos claramente por la palabra, y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta doctrina de la gracia, y de paso nos va a servir mucho para realmente afianzarnos más en nuestras creencias bíblicas, en la teología, en entender la salvación y el evangelio de una manera más profunda y más bíblica. Entonces, esa era la postura de Arminio. Y obviamente tenía muchos seguidores. Arminio tenía muchos seguidores, tenía muchas personas que empezaron también como a creer de esa misma manera y a seguir esa corriente de pensamiento. Resulta que ellos, los arminianos, usaban mucho el término como de libre albedrío, el libre albedrío, como la capacidad del hombre de escoger a Dios. O sea, ellos pensaban que el libre albedrío era que el hombre tomaba la decisión de escoger a Dios. Sin embargo, Lutero o Calvino, los reformadores, ellos se opusieron rotundamente a esa idea de libre albedrío, ya que la escritura nos enseña otra cosa muy distinta. Quiero que busquemos allí en sus Biblias el Evangelio de Juan. Vamos a buscar en el capítulo 6, Juan 6, versículo 44. Juan 6, 44 dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces la palabra nos indica claramente que nadie puede ir al Padre simplemente porque Él quiso, sino que es el mismo Dios quien atrae a la persona. Es el mismo Dios quien lleva a la persona a creer por medio de la fe en Cristo. Es Dios quien lo hace, hermano. Y es importante que entendamos desde ahora que nosotros nos inclinamos a veces a pensar de que somos nosotros por el egoísmo y por el legalismo que nosotros llevamos dentro. Porque es evidente que nosotros siempre vamos a querer poner parte en nuestra salvación porque necesitamos sentir de que también es nuestra responsabilidad para alimentar nuestro ego y para saber que somos nosotros los que tenemos esa capacidad. Pero del otro lado está una humillación totalmente delante de Dios y un reconocimiento de que es Él que por su gracia y por su amor me busca a mí. Entonces eso hace que el hombre realmente pierda todo mérito y que el hombre quede realmente reducido a humillación y que Dios sea exaltado. Por eso es que estas posturas son tan difíciles de asimilar porque en nuestro interior hay un pecado remanente que siempre nos está queriendo hacer sentir que somos nosotros, que es por nuestras fuerzas. Recuerden cuando Pablo le escribió a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del evangelio que yo les prediqué, no que haya otro evangelio, sino que los judaizantes llegaron y les dijeron: crean en Cristo para ser salvos, pero también circuncídense, también guarden las fiestas, también hagan esto, también hagan lo otro para poder alcanzar la salvación. Pero nosotros sabemos que es solamente por la gracia de Dios.
no por nuestros méritos y no es por obras, para que nadie se gloríe. Como nos gusta gloriarnos tanto, es por eso que batallamos con este tipo de cosas. Sin embargo, ese término libre albedrío es muy importante porque yo sé que más de uno puede estar preguntándose allí, bueno, pero entonces ¿existe o no existe libre albedrío? Entonces podemos basarlo de dos formas, porque eran dos formas en las que ese término se usaba. Una forma era esa, que es la capacidad del hombre de escoger a Dios. Si esa es la definición para libre albedrío, entonces nosotros diríamos que ese libre albedrío no existe, porque no está en el hombre. No nace del hombre buscar a Dios. Todo lo contrario, nuestro corazón pecaminoso nos va a llevar siempre a hacer lo malo, a alimentar nuestra naturaleza pecaminosa. Pero había otro concepto que se utilizaba para libre albedrío y se usaba para referirse a la responsabilidad moral del hombre. Es decir, nosotros no somos robots, nosotros no estamos programados para hacer tareas de una manera ordenada o de una manera ya programada. No, hay una responsabilidad moral en nosotros. Cuando nosotros estamos frente a una tentación, nosotros estamos a prueba. Y si yo me dejo llevar por mis deseos y mi concupiscencia, como dice la carta de Santiago, yo me voy a dar cuenta que voy a estar cediendo a ese pecado y puedo caer en el pecado. Pero al mismo tiempo, si estoy fortalecido y andando en el Espíritu, voy a poder decirle no a la tentación. Entonces muchas veces eso puede pasar de acuerdo a como yo esté en ese momento. Puedo tomar una decisión o puedo tomar otra decisión. Si esa es la postura del libre albedrío, entonces de esa manera podríamos decir que sí existe ese libre albedrío. Es que yo quiero rebajar de peso, yo quiero bajar 2 kilos, pero también me quiero comer un pastel. Entonces, ¿qué decisión voy a tomar? No, pues, si realmente yo estoy convencido y realmente tengo la disciplina de que quiero bajar de peso, entonces yo no me voy a comer el pastel, y tomo esa decisión. Pero si digo, ay, no, no importa que me engorde más, voy a comerme el pastel, ahí tomé la otra decisión. Nosotros no estamos programados, hay una responsabilidad en el ser humano. Y nosotros como creyentes seguimos siendo responsables. Dios ya nos salvó por gracia, pero la santificación, que es que el creyente todos los días se parece más a Jesús, al carácter de Cristo en el creyente, va de la mano. Obviamente la santificación la hace Dios en nosotros, pero no nos vamos a quedar sentados y Dios no va a producir así el querer como el hacer, que uno diga, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, pero yo no puedo decir, me voy a quedar aquí sentado porque no siento ganas de leer, voy a esperar que le produzca a mí el querer de leer para yo hacerlo. No, hay una responsabilidad y una disciplina que nosotros tenemos que ejercer. Y eso sí lo podríamos relacionar con el libre albedrío. Bien, recuerden que si hay preguntas, bueno, las pueden ir escribiendo en el chat o ahorita al final dejamos también un tiempito para preguntas. Si quedan allí dudas por ahí pendientes, háganlas o escríbanlas y las podemos hacer al final. Entonces, como les decía, Jacobo Arminio, ya él en sus últimos días ya tenía muchos seguidores de sus posturas teológicas y había mucha gente que lo seguía, Entonces, después de la muerte de Arminio, sus seguidores fueron acusados de herejía por lo que ellos estaban diciendo, le estaban otorgando parte de la salvación al hombre. Por lo que presentaron a los estados de Holanda un memorial de protesta que podemos resumir en los siguientes puntos. Entonces, ¿qué hicieron los seguidores de Arminio? Como ellos fueron acusados, entonces lo que ellos hicieron fue que ante el Estado, ante los estados de Holanda, ellos presentaron unas protestas y se resumían en estos 5 puntos que vamos a ver acá. Esos son los 5 puntos del arminianismo. Esos son los 5 puntos que ellos defendían. Entonces ellos lo hicieron como una forma de documento y lo presentaron. Miremos de qué se tratan estos 5 puntos para que entendamos mejor la postura arminiana y luego vamos a entender la postura de las doctrinas de la gracia, que también se conocen como los 5 puntos del calvinismo, ya que fueron una respuesta a estos 5 puntos. Pero entonces eso lo vemos ahorita. Miremos el primero. El primer punto de los arminianos dice: Dios predestina para la vida eterna a aquellos que creerán en su Hijo Jesús,
y perseverarán en esta fe y obediencia a la fe. En otras palabras, miren, ellos no contradecían la doctrina de la predestinación, porque eso es algo que está claro en la palabra de Dios. Usted lee Efesios capítulo 1, del versículo 3 en adelante, usted se va a dar cuenta que la palabra predestinado aparece unas 2 veces allí y da esa idea de que los hijos de Dios somos predestinados. Pero ¿qué pasaba con los arminianos? Ellos decían, listo, Dios predestinó a algunas personas para ser salvas, pero como ellos pensaban que el ser humano tomaba la decisión, entonces para que estas dos ideas puedan conjugarse juntas, ellos pretendían que Dios, como ya conoce todas las cosas, que Él sabía de antemano quiénes eran las personas que iban a creer en Él en el futuro para poder salvarlas a ellas. Me explico. Como si Dios dijera, yo voy a ir al futuro y voy a ir a mirar quiénes son los que van a tomar la decisión de creer en mí. Para que como ya yo después de que me dé cuenta quiénes son los que van a tomar la decisión de creer en mí, entonces yo pueda morir por ellos a través de Cristo y salvarlos. O sea que es una mezcla como de que sí, Dios nos predestinó, pero porque dependía de la decisión que el hombre iba a tomar en el futuro. Y le sigue dando esa preeminencia a la decisión humana. Y lo que la Biblia nos dice es lo contrario. Pero eso lo vamos a ver ahora, que entonces vemos los 5 puntos que refutan esos puntos del arminianismo. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esos 5 puntos no fueron que alguien dijo, no, rechacémoslos de esta manera. No, eso fue un concilio bastante complejo que ahora vamos a hablar de él. Bien, entonces ese es el primer punto. El segundo punto ellos decían, Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvos. Ellos decían, la muerte de Cristo en la cruz fue para todo el mundo. Los que se salvan son los que deciden creer. Esa era la postura. Ahí vamos a decir, realmente esa postura sí es verídica o si es creíble. Porque obviamente son cosas que, como les dije ahora, hermanos, nosotros podemos pensarlas. Nosotros podemos creer de que, sí, es que Cristo murió por toda la humanidad, pero no se van a salvar sino los que deciden creer en Él. Es una línea muy delgada en la cual nosotros podemos haber creído antes o estar creyendo ahora. Pero mis hermanos, gloria a Dios por la palabra. Gloria a Dios por esa sola escritura, porque la palabra misma nos va a llevar a nosotros al entendimiento, al conocimiento y a la verdad. Y al mismo tiempo nos va a dar la capacidad de entender las cosas que aparentemente son misteriosas. Pero así es nuestro Dios, Él es bueno. Tenemos un punto 3, que en este punto, en especial, había un acuerdo. O sea, en este punto sí no había como tanto rechazo de parte de los reformados, de los calvinistas, porque ellos decían que los seres humanos nacen en pecado y son incapaces de hacer algo bueno hasta que nacen de nuevo a través del Espíritu Santo. Esta idea sí la compartimos nosotros. Sabemos que nosotros desde que nacemos somos concebidos en pecado y que la única manera de que nosotros podemos empezar a hacer las cosas que a Dios agradan es porque Él nos permite nacer de nuevo por medio del Espíritu. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, el punto 4, ellos decían que una persona puede optar por resistir y rechazar la gracia de Dios. O sea que aquí ya donde no hay como una congruencia. Porque si el Espíritu Santo me da a mí la capacidad de nacer de nuevo, pero después ellos en el punto 4 dicen que una persona puede resistirla, entonces estamos diciendo que el hombre es más fuerte que Dios, que el hombre es capaz de rechazar incluso la vida que Dios le da a uno por medio del Espíritu Santo. Entonces ahí donde no estamos de acuerdo. Y finalmente el punto número 5 dice, es necesario, ellos dijeron en el punto número 5, es necesario hacer un examen adicional para determinar si una persona puede perder su salvación. Porque como ellos decían que está en el hombre tomar la decisión o no,
Entonces ellos también pensaban de que, bueno, si el hombre toma la decisión de ser salvo, en algún momento de su vida también puede tomar la decisión de volverla a perder, de rechazarla. Porque si él tuvo la oportunidad de decidir si la recibía, entonces también va a tener la oportunidad de algún día decir, no, ya no la quiero. O porque fallo, entonces ya la voy a perder. Entonces por eso ellos pedían que fuera necesario un examen más profundo para ver si una persona realmente podía perder la salvación. Nosotros creemos que no podemos perder la salvación porque la salvación es de Dios, es un regalo de Dios. ¿Cómo voy yo a perder algo que Dios me regaló? No es mi responsabilidad. Sin embargo, hermanos, y empezando por mí, yo era una de las personas que decía, obvio, la salvación se puede perder, si yo me descuido, me pierdo. Y tenía mis razones, y tenía mis argumentos, y podría argumentarle y alegarle a una persona que sí podía perder la salvación, pero con mis propios argumentos. Pero cuando una persona me decía, no, no se puede perder, mire lo que dice la palabra, realmente quedaba desarmado. Pero mi orgullo y mi ego me hacían pensar, no, yo sigo creyendo y esa es mi postura y punto. Entonces a veces nosotros nos aferramos tanto a eso y nos ensimismamos tanto, nos cerramos tanto, que incluso a veces pasamos por encima de lo que la Biblia nos está diciendo claramente, simplemente porque yo no quiero doblegar a mis argumentos y a mis pensamientos. Estos fueron los 5 puntos que los arminianos presentaron. Entonces, ellos presentaron esos puntos, estos documentos, y hubo la necesidad de crear un sínodo. ¿Qué es un sínodo? Un sínodo viene de una palabra griega que significa reunión, asamblea. Es lo mismo que un concilio. Es lo mismo que un concilio. Y el sínodo recibe el nombre de sínodo de Dort porque se realizó en la ciudad de Dordrecht, en Holanda. Por eso se llama Dort. Cuando ustedes escuchan los cánones de Dort o el sínodo de Dort, fue esa reunión que se hizo con respecto a esos 5 puntos que los arminianos presentaron. Por eso les digo que las decisiones que se tomaron ahí no fue cualquier persona que dijo, no, eso no es así, hagámoslo así, punto. No, eso fue un concilio que incluso algunos historiadores dicen que este concilio o este sínodo de Dort no ha tenido un concilio, no ha habido un concilio que se parezca a este, porque fue bastante complejo. ¿Por qué? Porque fue desde noviembre de 1618 hasta mayo de 1619, 7 meses, el concilio duró 7 meses. De hecho, hoy es 13 de noviembre y este concilio, este sínodo tuvo lugar el 13 de noviembre precisamente, pero de 1618, estamos hablando de hace 402 años. Hace 402 años se hizo este concilio. Y como les digo, duró 7 meses. Había delegados de casi todas las iglesias nacionales reformadas. Recuerden que Holanda, en esa época, cuando vimos en el mapa anterior, que está en el norte de Francia, de lo que actualmente es Francia, Bélgica, esa zona había sido influenciada por la Reforma Protestante, sobre todo por la escuela calvinista. Entonces, estas personas, obviamente las iglesias de toda el estado, eran iglesias reformadas. Entonces había delegados de casi todas las iglesias nacionales. Pero no solamente había delegados de las iglesias reformadas, sino que también había delegados seculares. O sea, había personas que hacían parte de la política, hacían parte de otras áreas. Y también había delegados de otros países, había de Francia, había delegados de Alemania, había delegados de Inglaterra y de otros 2 países que no recuerdo en ese momento cuáles eran, creo que era Bélgica y bueno, el otro no lo recuerdo, pero eran 5 países que también habían mandado sus delegados. O sea, era un concilio bastante importante, porque se estaba tratando algo muy importante, era la salvación, era el tema principal del cristianismo, y es la salvación por la gracia de Dios. Por eso es que esto toma nombre de doctrinas de la gracia, que son las que surgen de este
concilio, de este sínodo. Bien, entonces se llevaron a cabo, dice acá, 154 sesiones. Eso no fue de un día, que se reunieron, leyeron los 5 puntos del arminianismo y dijeron, bueno, ¿qué decisión vamos a tomar? No, pues hagamos esto y esto y esto, fírmelo, comuníquese y cúmplase. Fueron 154 sesiones, arduas, difíciles, donde oraban, donde le pedían la guía de dirección al Espíritu Santo, donde eran personas que realmente estudiosos, teólogos de la palabra. O sea, esto fue algo que realmente marcó la historia del cristianismo y de la Reforma Protestante, porque recuerden que la guerra que tuvo la Reforma Protestante básicamente fue con la Iglesia Católica Romana, pero mire que aquí ya estamos hablando de un problema interno. Aquí ya estamos hablando de un problema interno en la misma iglesia protestante, la misma iglesia reformada. Entonces, como podemos ver acá, en esa imagen, representa, obviamente, pues no es una imagen real, pero representa ese arduo trabajo de todos estos teólogos y delegados que estaban tratando de llegar a las conclusiones bíblicas, porque recuerden que estas personas reformadas se regían por sus creencias o por su teología en la Biblia. Recuerden que una de las 5 solas era sola escritura y solo a Dios la gloria. Ellos lo estaban haciendo para la gloria de Dios y basados en esa escritura. Y más aún, recuerden, solo Cristo, sola fe y sola gracia. Así que estas personas que estaban allí eran las encargadas de tomar esa decisión que iba a marcar un cambio, o digamos lo que iba a sintetizar esas doctrinas de la gracia para que de una manera pues las personas pudieran entenderlas mejor. Cabe resaltar también que a este sínodo obviamente fueron invitados los arminianos, las personas que estaban haciendo su postura, porque eran esos 5 puntos que ellos presentaron los que se estaban evaluando, porque ellos fueron acusados de herejía. Entonces ellos escribieron sus puntos muy organizadamente y los presentaron. Entonces hubo la necesidad de hacer este concilio. Ellos también fueron invitados. Algunos rechazaron la invitación. Ellos dijeron que ellos no iban a debatir algo que ellos obviamente creían que era de esa manera. Pero sí fue, el concilio se hizo con el ánimo de que ellos estuvieran allí, por si había algún momento en el que se iban a presentar, digamos, objeciones o alguna cosa así. Entonces, por eso fue que ellos también fueron invitados. Listo, entonces ahora vamos a ver cuáles fueron las respuestas de este sínodo de Dort. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, tenemos acá las respuestas del sínodo de Dort. Las respuestas del sínodo de Dort. Dice, los cánones del sínodo de Dort condenaron la posición arminiana y a su vez presentaron como respuesta lo que conocemos como las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo. Entonces miren, los cánones del sínodo de Dort son como una especie de parágrafos donde indicaban que esas posturas arminianas, no estaban de acuerdo con la palabra. O sea, recuerden que fueron 154 sesiones, fueron más de 100 delegados, fueron personas muy estudiosas de la Biblia donde también había arminianos. O sea, fue un concilio bastante grande, bastante complejo, y ellos toman esta decisión y empiezan a refutar cada uno de los puntos que vimos anteriormente, los empiezan a refutar y empiezan a decir cómo es que realmente de una postura bíblica se ven esos puntos que los arminianos habían presentado. Entonces, al primer punto que ellos habían presentado, que ellos decían que Dios elegía porque Él sabía quiénes iban a creer en Él,
ellos le responden y les dicen, la elección de Dios y aquellos que serán salvos no está condicionada porque la gente pueda o no hacer, ya que es Dios quien, con el tiempo, otorgará fe en Cristo y perseverancia. Entonces, esta primera respuesta del sí, no, no deudor es muy clara. Nosotros tenemos que realmente, y esto lo vamos a ver a más profundidad dentro de 8 días, porque vamos a ver cada una de estas doctrinas de la gracia y vamos a ver bíblicamente cómo son sustentadas. Y vamos a también ver bíblicamente cómo los puntos del arminianismo no son sustentados por la palabra de Dios. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en esto, hermanos? Porque hoy en día la mayoría de iglesias cristianas que existen en este siglo, desde 1900 hacia acá, que son de un corte más bien pentecostal y carismático, son iglesias arminianas. Son iglesias que aunque no proclaman ser arminianas de alguna manera, practican la teología arminiana, sin darse cuenta algunos, sin darse cuenta. Yo era uno de esos, pero gracias a Dios que la palabra nos va llevando a nosotros a la verdad y no hay necesidad de discutir, no hay necesidad de pelear, porque es que mis hermanos, esto es lo más principal, o sea, esto es lo más importante. Esto no es para que nosotros discutamos y entonces digamos, usted es arminiano, entonces usted está equivocado. No, esto no es el fin de conocer. Este no es el fin de conocer las doctrinas de la gracia. El fin de conocer las doctrinas de la gracia a profundidad es que nosotros realmente podamos ser transformados por esa palabra y que entendamos quiénes somos nosotros en Cristo y qué significa la salvación para el creyente, que no está en nuestras manos, sino en las manos del Señor. Y de esta manera, con mucho amor, en la verdad, podemos predicar y proclamar la palabra de Dios como es, sin añadiduras. Porque recuerden que Pablo, cuando le escribió a los Gálatas, les dijo que aquel que les predicara un evangelio diferente, que cayera bajo la maldición de Dios. Al punto de que él dijo, no importa si es un ángel del cielo, no importa. Si les predico un evangelio diferente, que sea anatema, es decir, maldito por Dios. Así que esto es delicado y esto es muy serio, porque si nosotros estamos añadiéndole a la salvación de Dios nuestros méritos, estamos predicando un evangelio distinto. Y esa es la importancia de nosotros realmente centrarnos en lo que es la palabra de Dios y en lo que nosotros en oración, por medio del Espíritu Santo, vamos a ir comprendiendo. Entonces, literalmente ellos tomaron la decisión, no, la elección de Dios es soberana. Y no está condicionada por si el hombre va a creer o no en el futuro. Es Dios quien le otorgará la fe y el arrepentimiento a esa persona para que crea en Cristo y persevere para que sea salvo. Es Dios quien lo hace. Luego refutan el segundo punto. Recuerden que ellos decían que Dios murió por todos y que el hombre decidía a quién se salvaba. Ellos llegaron a esta conclusión. En la cruz, Jesús tomó sobre sí los pecados de aquellos que Dios ha elegido salvar, dándole satisfacción total y permanente. Es decir, que el sacrificio de Cristo en la cruz, ese sacrificio sí es suficiente para perdón de los pecados de todo el mundo, pero Cristo en la cruz no murió por todo el mundo. Porque si Cristo hubiese muerto por todo el mundo, entonces todo el mundo tendría que ser salvo. Lo repito, si Cristo hubiera muerto por todo el mundo, entonces todo el mundo tendría que ser salvo. Porque ¿cómo va a ser que Cristo haga algo y al final no pase porque el ser humano así lo quiso? Y estas doctrinas, tranquilos mis hermanos, que una a una la vamos a explicar a más detalle con Biblia en mano. Y estamos viendo simplemente las respuestas de ese sínodo a los puntos arminianos, que se conocen también como 5 puntos del calvinismo, aunque mucha gente no está de acuerdo, porque Calvino ya se había muerto, y no solamente era la doctrina fuerte de Calvino, que Calvino, por ejemplo, adoptó mucho la doctrina de la predestinación que Agustín de Hipona desde el año 300 había estado desarrollando. Aquí hay muchas otras cosas en las que otros reformadores también hacían mucho énfasis. Por eso es que no es que sean los puntos de Calvino, del calvinismo. Son 5 puntos bíblicos que responden
a herejías o pensamientos que se han levantado a través de la historia y que hoy en día se siguen levantando. Es por eso que debemos de evitar mucho este tipo de etiquetas, ¿no? Es que yo soy arminiano, es que yo soy calvinista y entonces yo estoy correcto y usted no. Ese tipo de cosas debemos de empezar a dejarlas a un lado, mis hermanos, y decir que somos bíblicos, decir que somos cristianos. Más que decir soy luterano, soy calvinista, soy arminiano, no, somos cristianos. Y como tal, somos bíblicos. Y como tal, tenemos que mostrar el carácter de Cristo, amor, amor y amor todo el tiempo, hermano. Tercero, aquí estuvieron de acuerdo sobre la incapacidad humana. Recuerden que este punto sí los reformados también estaban de acuerdo con esto. Aparte de la gracia de Dios de elegir creer en Cristo y obedecerle. Sin embargo, dado que el cuarto punto no parecía consistente con esta declaración, el sínodo respondió los puntos 3 y 4 juntos. Entonces, ellos dan respuesta a esos, al punto 3 y 4 del arminianismo, lo responden juntos, pues porque no hay una congruencia. Si Dios decide salvar a alguien por su gracia, esa persona no podrá decir que no. Recuerden que los arminianos decían o dicen que la gente tiene la capacidad de rechazar a Dios. Pero ellos dijeron no. Si Dios ya decidió salvar a alguien, esa persona no va a ser capaz de resistirse a la gracia de Dios. No vamos a poder, hermano. O sea, si Dios determina salvarte, ¿quién eres tú para decir que no? Recuerden lo que dice Romanos. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada. O sea que ni siquiera nosotros, porque nosotros somos creación, ni siquiera nosotros somos capaces de separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por último, ellos responden al quinto punto diciendo, cuando Dios elige salvar a una persona, esa persona perseverará en la fe hasta el final. Es decir, que si Dios ya escogió a alguien, esa misma persona va a ser preservada o preservada hasta el final, hasta el final. Quiero que me acompañen a la Biblia. Vamos a estar en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 28 en adelante. Y aquí en esta porción vamos a adelantarnos un poquito a eso que vamos a estudiar la próxima semana, más detalladamente, estas 5 doctrinas, para que podamos entender cómo la palabra de Dios nos va mostrando que desde el principio hasta el fin, la salvación le pertenece solamente a Dios. 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Miren, ya está hablando de la predestinación. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero miren lo que sigue diciendo la palabra. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Recuerden que hace 8 días estuvimos hablando de la justificación, que es cuando soy declarado inocente delante del Señor. Entonces, si yo fui elegido, si yo fui llamado, entonces también soy justificado. Dios no me va a dar vida por medio de su Espíritu Santo, no me va a regenerar, no me va a hacer nacer de nuevo para no justificarme. Él lo hace porque es Él el que lo está haciendo. Entonces, una vez yo soy justificado, recuerden que hablábamos de Efesios 1:13, que dice que vosotros también habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, en ese momento somos justificados y el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Inmediatamente cuando en arrepentimiento y fe vamos a Cristo. Seguimos. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
O sea que las personas que son justificadas, declaradas inocentes delante del Señor, también van a ser glorificadas, que es el último punto de la salvación. Recuerden que el primer punto es la regeneración, cuando nazco de nuevo. Como nazco de nuevo, estaba muerto en delitos y pecados, vivo ahora para Cristo y tengo la capacidad de arrepentirme y de creer. Cuando eso pasa, soy justificado, soy declarado justo por Dios. Y cuando soy justificado, el Espíritu Santo entra a morar en mí, haciendo que en mí ocurra un proceso que se llama la santificación, que es mi perfeccionamiento hacia tener el carácter de Cristo, que el fruto del Espíritu Santo se refleje en mi vida, y eso lo hago con responsabilidad, con disciplina. Dios lo hace por medio del Espíritu Santo, pero yo tengo una responsabilidad moral, que es lo que hablábamos ahora, de poder agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero esas personas que son santificadas por el Espíritu Santo ya van a ser también glorificadas, es decir, van a pasar una eternidad junto con Dios porque Él es el que lo hace. Por eso es que el punto 5 ellos decían que cuando Dios elija a una persona, esa persona perseverará en la fe hasta el final, porque esa persona no está peleando sola, no está peleando en sus fuerzas, porque si una persona peleara en sus fuerzas, lo más seguro es que no perseveraría. Pero como es el Espíritu Santo quien nos ayuda, quien nos anima, quien nos consuela, quien nos guía, Él es el que nos ayuda a perseverar. Por eso toda la gloria es para Dios. Porque si fuera por nosotros, realmente ni siquiera seríamos capaces de salir de nuestros delitos y pecados y seguiríamos muertos en ellos. Seguimos leyendo. ¿Qué pues diremos a esto? Versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios hace esto con nosotros, nos salva por su amor, por su bondad. Si Él lo hace, mis hermanos, ¿quién contra nosotros? A eso se refiere el versículo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, los que somos salvos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Empieza Pablo con sus preguntas retóricas que tanto le gustaban hacer. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, ¿quién nos puede decir, no, es que tú no mereces la salvación porque tú eres un hombre pecador que falla y como están tus fuerzas, tú no lo vas a poder lograr? ¿Quién puede acusarnos a nosotros? Dios es el que justifica. Nosotros no nos justificamos, hermanos. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios y decirle, vea, Señor, yo merezco ser salvo porque yo soy bueno. No, porque el pecado que muere en nosotros fácilmente Dios no lo puede restregar en la cara y decirnos, mire, yo con ese pecado lo puedo enviar al infierno. Y es que lo debería enviar al infierno porque Dios es un Dios justo y santo. Pero dice la palabra que Él anuló el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros, la anuló y la clavó en la cruz. Es por eso que nosotros no somos condenados, porque Cristo murió por nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Dios es el que justifica. Luego sigue otra pregunta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, el que nos puede condenar, que es Dios, que es Jesús, que es el juez, es el mismo que nos está salvando. Entonces, no hay congruencia en pensar de que el que me va a salvar después me va a condenar. No hay congruencia en pensar eso, mis hermanos. No hay congruencia. Dios era el único o es el único que nos puede salvar de Dios. ¿Me explico? Dios es el único que nos puede brindar el medio para salvarnos de su propia ira, porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Y como sabe que nosotros no somos capaces de guardar sus mandamientos de la cuna a la tumba, sino que fallamos constantemente en ellos, nos envió a su Hijo, que vivió una vida perfecta, quien murió en la cruz para morir por nuestros pecados, pero no solo eso, sino que también a su vez nos imputó la vida perfecta de Cristo para que nosotros pareciésemos como si hubiéramos vivido una vida perfecta, sin pecado y obedientes todo el tiempo a Dios. Miren, hermanos, eso es maravilloso. Esto es el Evangelio, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Rindámonos,
Rindámonos delante de Dios y no argumentemos en nuestros propios pensamientos ni en nuestras propias fuerzas, porque no somos nosotros, no está en nuestras manos. Gloria a Dios que no está en nuestras manos, porque si estuviera en nuestras manos realmente no lo lograríamos. Damos la gloria a Dios porque está en las manos de Él. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, por amor. Pero eso lo vamos a profundizar un poco más en la próxima clase, que yo sé que van a quedar muchas dudas, porque créanme, hermanos, que las doctrinas de la gracia son cosas que a veces chocan duro con nuestros argumentos, pero ahí tenemos la Biblia, y ahí tenemos al Espíritu Santo, tenemos la oración. No nos preocupemos por eso, simplemente dejémonos guiar, seamos enseñables y permitamos que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter, moldee nuestros corazones. Dice la palabra, no os embriaguéis con vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? No se emborrachen porque pierden control. Más bien deje que el que tome control de ustedes sea el Espíritu Santo. Eso es lo que él estaba diciendo allí. Seguimos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta Pablo. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren, hermanos, más que vencedores por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque ya tenemos una victoria asegurada. Nosotros estamos en esta vida peleando una buena batalla, pero es una batalla que ya está ganada. Así que peleémosla con gozo, con alegría, con amor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por esto, mis hermanos. Bendito y alabado sea nuestro Señor, porque si estamos en Cristo, somos salvos y vamos a ser perseverados por Él. Y el entender esta doctrina nos va a ayudar a nosotros a conocer más a Dios y a vivir una vida para Él, una vida que lo agrade a Él, donde vamos a tener nuestra mirada solamente en el cielo, solamente en lo eterno, y vamos a dejar de pensar tanto en lo terrenal, que tanto nos enreda, que tanto nos absorbe. Estas cosas de aquí del mundo van a ser pasajeras o son pasajeras, pero lo eterno lo tenemos asegurado por Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Ya para ir terminando, hermanos, yo sé que de pronto algunos de ustedes han escuchado las doctrinas de la gracia resumidas en unas frases. Y de hecho, algunos teólogos de habla inglesa quisieron condensar estas respuestas del Sínodo de Dort en frases, así como hicieron con las 5 solas. ¿Para qué? Para que de una u otra manera fuera más fácil tener la idea de lo que esas respuestas a esas herejías arminianas estaban tomando lugar. Entonces, debido a eso, alguien inventó un acrónimo, es como un acróstico, con la palabra tulip. Se cree que Cleland Boyd McPhee pudo haber sido el autor del famoso acróstico tulip. Es un acróstico, tulip en inglés es tulipán. Entonces, lo que ellos hicieron fue crear este acróstico para que nos acordáramos más fácil de los 5 puntos de la teología reformada, es decir, de los 5 puntos de la doctrina de la gracia. Ahí no están en el mismo orden que ellos presentaron los puntos, porque por ejemplo la depravación total, que es la primera, vendría siendo el punto 3. La elección incondicional vendría a ser el punto 1. Aquí están en desorden, solamente que los organizaron en ese orden para que la palabra tulip se acomodara a esas frases. Obviamente en español no lo podríamos hacer con la palabra tulip, pero esto fue muy, muy conocido y muy famoso y hoy en día se siguen utilizando de esa manera en español. En español hoy en día tenemos la depravación total, también tenemos la elección incondicional, y a esto añade la que en el inglés que a veces se leen las cosas al revés, entonces
Por eso es que en español no podría hacerse con tulip. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Estas 5 doctrinas de la gracia son las que vamos a estar profundizando en la próxima clase. Sin embargo, cabe resaltar algo que el teólogo R.C. Sproul, yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado hablar, R.C. Sproul, un teólogo estadounidense, que llama las doctrinas de la gracia de una forma un tanto distinta para hacer los conceptos un poquito más claros. Porque esa expresión, por ejemplo, de depravación total o elección incondicional, gracia, expiación limitada, eran términos como en sí difíciles. La expiación, muchas personas no conocen a profundidad el término expiación, y menos cuando dicen que es una expiación limitada, van a decir, ¿cómo así? O una gracia irresistible, o una perseverancia de los santos. Entonces lo que hizo R.C. Sproul fue que cogió cada uno de estos 5 puntos y los empezó a llamar de otra forma, que hoy en día también son muy usados, porque se pueden entender un poquito más. Por ejemplo, R.C. Sproul llama a la depravación total corrupción radical, y yo creo que es un poquito más fácil ya de entender el término como tal, porque la depravación total tenía como esa connotación de que el hombre entonces era malo al extremo en todo lo que podía ser malo. Entonces lo que R.C. Sproul y muchos teólogos lo que quieren mostrar es que esa corrupción radical lo que quiere mostrar es que el ser humano, después de la caída, todas sus áreas fueron afectadas por el pecado. Su área sentimental, su área sexual, su área social, todas las áreas del ser humano fueron de alguna forma manchadas por el pecado. Por eso es una corrupción radical. Él lo llama de esa manera. La elección incondicional, él lo llama elección soberana. Dios elige al que él quiere. Como dice la palabra, de quien quiere tener misericordia, la tiene. Y tranquilos mis hermanos, que de esto vamos a hablar la próxima clase a más profundidad. La tercera, que es expiación limitada, él la llama redención definitiva. Redención definitiva. Y de paso expliquemos estos dos términos. La expiación era ese sacrificio de ese cordero que el pueblo de Israel hacía. El día de la expiación era donde llevaban el cordero, lo sacrificaban y la sangre de ese cordero perdonaba el pecado de la persona que lo llevaba a expiar. Eso era expiación, es como limpieza. Entonces, al decir expiación acá también hace referencia a el sacrificio del cordero que fue inmolado, que es Cristo, pero es limitada porque es para los que él iba a salvar. Solamente Cristo murió por quienes iba a salvar. Así es, Pablo lo llama redención definitiva. Tenemos gracia irresistible, que Arcis Pro lo llama gracia eficaz, un poquito más fácil de comprender, y la perseverancia de los santos él la llama conservación de los santos, es decir, porque la perseverancia hacía como referencia a que es el cristiano el que él persevera por sí mismo, pero estos teólogos quisieron llamarla conservación porque el que conserva a los santos, es decir, a nosotros los hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, ya sea que lo llamemos como en el acrónimo TULIP, o como lo llama R.C. Sproul, o más abiertamente como lo vimos como en los cánones de Dort. De hecho, les recomiendo que busquen los cánones de Dort y los lean, porque los cánones de Dort realmente es toda la información de esas respuestas que ellos dieron con respecto a lo que los arminianos estaban exponiendo allí. Esto simplemente se hace como las 5 solas para que sea mucho más fácil de tenerla en cuenta y para que sea también fácil de recordar y de saber de qué se trata. Miren, hermanos, quiero aclarar algo acá. Las 5 solas, las doctrinas de la gracia, las confesiones de fe, los cánones, los concilios. ¿Se acuerdan del concilio de Nicea, donde se sacaron el credo? Esas cosas no son externas a la palabra. Mucha gente dice, no, es que eso es aparte de la Biblia y son términos que se inventaron los seres humanos. No,
No quiero que nos quedemos con esa idea. Todo este tipo de cosas han sido, digamos, como síntesis que han hecho a través de la historia para que nosotros tengamos una base doctrinal más fácil de entender. Por ejemplo, las confesiones de fe. En las mismas fechas donde se estaban desarrollando este sínodo y todo esto, también se empezaron a desarrollar las confesiones de fe. Una de las más comunes es la confesión de fe de Westminster, que es la que las iglesias presbiterianas tienen, o la confesión de fe de 1689, que es la de las iglesias bautistas reformadas. Esas confesiones de fe lo que hacen es como una guía, un documento en lo que se especifica en lo que nosotros creemos. Entonces, por ejemplo, la confesión de fe de Westminster dice, capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, creemos que estos son los libros inspirados, tan. Creemos que la Biblia es suficiente, y están los versículos allí. Creemos, entonces, es algo parecido a esto. Y lo que hace es que nosotros tengamos como unas bases teológicas un poco más fuertes y más organizadas, no que sean distintas a la Biblia, todo lo contrario, porque son sustentadas y argumentadas por la palabra, pero que nos permiten de alguna manera entender mejor estas doctrinas y entender mejor lo que va pasando. Listo. Eh, vamos a tener un tiempo de preguntas y comentarios y respuestas por si de pronto alguno quiere hacer algún aporte.